Sánchez Corona Elías, Torres Chávez José Guadalupe. Esta es la práctica número 3 titulada Circuito RC. Teoría sobre el capacitor, tipos y características. El condensador eléctrico o capacitor es un dispositivo pasivo, el cual es capaz de almacenar energía. Este se rige por una magnitud llamada capacitancia, que es la relación entre la carga almacenada y la tensión a la que se encuentra. Entonces, a los dispositivos que almacenan cargas eléctricas se les denomina capacitores. Y entonces la relación carga-tensión es constante y se llama capacitancia, y su unidad es el faradio. Los capacitores se clasifican en fijos y variables. Entre los fijos tenemos los cerámicos. El dieléctrico utilizado por estos capacitores es la cerámica, siendo el material más utilizado el dióxido de titanio. Estos son caracterizados por una alta estabilidad, con un coeficiente de temperatura bien definido y casi constante. Otros son los capacitores de plástico. Estos se caracterizan por las altas resistencias de aislamiento y elevadas temperaturas de funcionamiento. Posteriormente tenemos los capacitores de mica. El dieléctrico utilizado en este tipo de capacitores es la mica o silicato de aluminio. Este se caracteriza por bajas pérdidas, ancho rango de frecuencias y alta estabilidad con la temperatura y el tiempo. Otros son los capacitores electrolíticos. Estos presentan altos valores capacitivos en relación al tamaño y en la mayoría de los casos son polarizados. Ahora bien, entre los capacitores variables y ajustables tenemos unos que son los llamados trimmers. Estos capacitores presentan una capacidad que podemos variar entre ciertos límites. Los capacitores ajustables o trimmers normalmente son ajustados una sola vez. En el caso del tándem, que es otro tipo de capacitor variable, la variación de la capacidad se lleva a cabo mediante el deslizamiento mecánico entre las placas enfrentadas. Aquí la relación con que varía su capacidad respecto al ángulo de rotación viene determinada por la forma constructiva de las placas enfrentadas. Es importante mencionar que a diferencia de otros capacitores, los capacitores variables y ajustables, que son los trimmers y los tándem, poseen dieléctrico de aire. Al igual que con las resistencias, para la identificación de capacitores existen ciertos tipos de características, tales como los coeficientes de temperatura, la tolerancia y también existe un código de colores. Teoría de la representación sinusoidal y fasorial del capacitor considerando su caída de tensión y corriente circulante. Tomando en cuenta el hecho de que en un capacitor alimentado con corriente alterna, la corriente se adelanta a la tensión 90 grados debido a la carga y descarga del capacitor a medida de que van pasando los ciclos de la corriente alterna con respecto al tiempo a través de este, podemos hacer la representación fasorial de dicha situación. Podemos observar que la tensión con un ángulo llamado θ1 y la corriente con un ángulo llamado θ2, podemos obtener los 90 grados mediante la diferencia entre ambos ángulos. La representación sinusoidal queda de la siguiente manera. La onda senoidal de la tensión con el ángulo llamado θ2, la onda senoidal de la corriente con el ángulo llamado θ1. La diferencia entre ambos ángulos son los 90 grados. Got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling
on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sorta hoping that you'd stay. Baby, we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought of calling when you're out of you, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought. Conclusiones. Podemos concluir entonces que para determinar experimentalmente la impedancia del circuito es considerando la corriente total y la tensión total de alimentación del circuito. Para determinar el desfasamiento que hay entre las tensiones es tomando como referencia la tensión de alimentación con respecto a cada elemento. Cabe mencionar aquí que para poder observar estos desfasamientos en los dispositivos hay que intercalar su posición, ya que a veces no es posible percibir este desfasamiento. Ya sabemos aquí que el capacitor se adelanta su corriente con respecto a la tensión, y es a través de la curva de Lissajous que podemos determinar este desfasamiento.